vamos a leer los 40 versículos. Como es una lectura poética y los versículos son cortos, pues va a ser fácil y rápido. Entonces, versículo 1 dice de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgare. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Que Dios bendiga su palabra. Miren qué pasaje tan especial. Y recuerda usted, por ejemplo, el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, hasta lo cantamos, ¿verdad? Cantamos este versículo en uno de nuestros cantos. Y también, pues, la famosa promesa del versículo 25, donde dice este salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren, este es uno de los textos que se han hecho muy, muy famosos. Muy bien, bueno, entonces vamos a entrar de lleno. Seguimos con el primer libro de la sección de los Salmos,
Y ahora vamos a ver aquí. El título del Salmo 37 es Dios tratando con malos y justos. Dios tiene un trato especial hacia los malos y un trato especial también hacia los justos, y es lo que vamos a ver en este salmo. Vamos a ver aquí en este salmo. En primer lugar, hermanos, se trata de un salmo acróstico. ¿Se acuerdan que hemos visto algunos salmos así? Por ejemplo, el Salmo 25 también es un salmo acróstico. Significa que del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, de cada letra se va formando un verso, o se va formando un versículo. Por ejemplo, nuestro alfabeto comienza con la A, la B, C, D, E, F, etcétera, etcétera. Y entonces lo que tendríamos que hacer es, empezando con la A, hacer un verso. Comenzando con la B, hacer otro verso. Comenzando con la C, otro verso. Y eso es lo que hace David con el Salmo 37, que va formando versos en base al alfabeto hebreo, ¿sí? Entonces, es un salmo acróstico. También es un salmo de enseñanza. Hay mucha enseñanza aquí. Hay muchos consejos de parte de Dios a través de David para que vivamos correctamente en la voluntad de nuestro Dios. Es un salmo de enseñanza. Aquí se pone en contraste al justo y al malo, y se dan consejos para evitar al malo. Teológicamente es un salmo cuyo tema es la providencia de Dios para aquellos que son suyos. En este salmo vamos a encontrar que Dios tiene un cuidado muy especial por el justo, y que además está haciendo Dios que las bendiciones, la provisión, no le falte al justo. Por ejemplo, fíjense bien, dice en el versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces, para Dios es mejor que el justo tenga poco, pero que lo tenga bajo la bendición de Dios, porque eso le va a rendir, porque eso le va a satisfacer, porque eso va a llenar su necesidad, que las muchas riquezas de los pecadores o de los malos, que al fin de cuentas se le van a hacer nada. Y luego en el versículo 25 también está la providencia de Dios. Vamos a ver un poco más acerca de esto aquí adelante. Bien, hay promesas únicas de Dios en este salmo. Se desconoce el contexto histórico en que fue escrito por David. Se comenta que este salmo es semejante al 49 y 73, porque aquí se pone la situación de que el malo prospera. El malo prospera. Y por eso comienza el salmo diciendo, no te impacientes de los malos. Fíjense bien en el versículo 1. No te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque esos malos, de momento, prosperan. Pero esa prosperidad es fugaz. Esa prosperidad se viene abajo, tarde o temprano. ¿Sí? Los malos llegan a prosperar y tener muchas cosas favorables, pero tarde o temprano se les viene abajo todo. Y entonces tiene que ver con estos dos árboles. Y también dice con relación al libro de Job. Este comentario es de este libro que se llama El Conocimiento Bíblico, de Editorial ELA, la página 153. Bien, es un comentario de este libro. Bien, ahora vamos a ver aquí. Hay tres cosas que se mencionan en este salmo, tres asuntos. Primero, Dios trata con los malos, Dios trata con los justos, y además Dios va a mostrar su providencia. Son los tres asuntos que trata este salmo. Entonces no se nos olvide, Dios trata con los malos, Dios trata con los justos, y Dios muestra o expresa su providencia aquí, ¿sí? La providencia tiene que ver con el cuidado especial de Dios hacia los suyos. A veces alguien o algún hermano cuando está predicando, luego dice el cuidado providencial de Dios. Es decir, que Dios tiene un cuidado donde suple las necesidades del justo, de aquella persona que le ama. Entonces, de eso se trata la providencia. Bien, vamos a ver ahora aquí. Número 1, primero, Dios trata con los malos. En este salmo aparecen 9 títulos para el malo. Fíjense bien, es una cosa muy, muy especial,
porque al malo se le describe con 9 nombres. A los malos se le llaman los malignos en el versículo 1 y en el 9. Los que hacen iniquidad en el versículo 1. El que hace maldades en el versículo 7. El malo en el versículo 10. El impío, que es donde aparece más veces, aparece en estos versículos. Los pecadores, los enemigos de Jehová, fíjese qué palabra tan fuerte, los malditos, versículo 22, y los transgresores. 9 nombres que describen cómo es el malo. El malo es un transgresor, el malo es un enemigo de Dios, el malo es el que hace maldades, el malo es el que hace iniquidad, el malo es una persona maldita. Qué cosas tremendas dice este salmo, fíjense bien. Entonces hay 9 títulos en este salmo, 9 nombres relacionados con esa persona que procede en contra de la voluntad de Dios o que no quiere hacer lo que a Dios le agrada, que hace su propia voluntad, que ni siquiera toma en cuenta a Dios, no le importa a Dios. Lo que le importa es su vida, su prosperidad, llevar su vida a su modo, etcétera, ¿sí? Vamos a ver el versículo 22, por favor, para que veamos este título que es un título muy, muy fuerte. ¿Alguien quiere leernos, por favor, el versículo 22? A ver, como si fuera esgrima. Uh-huh. Sí, bien, se viene el contraste. Los benditos de Dios, ellos van a heredar la tierra. Pero lo contrario, ¿qué es lo contrario a benditos? Pues los malditos, dices, van a ser destruidos. Entonces, qué fuerte está este texto, esta palabra, qué fuerte es, porque es una situación así muy, muy crítica para la persona que no camina en la voluntad de Dios. Mire, en un momento dado que el malo sea malo, que haga cosas que no estén bien, sí, pero que llegue a este nivel, no, ese ya es otra cosa, porque entonces quiere decir que ya está desechado por Dios. Bien, entonces hay estos nombres para los malos en el Salmo 37, ahí están cada uno de los versículos. Ahora, vamos a ver aquí, ¿cómo es el malo en relación con su prójimo? Y es lo que describe también aquí el Salmo. El malo con el prójimo es una persona de verdad fea, es una persona de malos sentimientos, de una actitud negativa hacia su prójimo. Y aquí podemos ver 6 cosas que hace el malo contra el justo. Porque el malo pone la mirada en el justo porque para él le es un estorbo, le es un dedo acusador, le es para el malo, le es una persona indeseable porque sabe que esa persona le lleva la contra, ¿sí? Por ejemplo, si usted en su trabajo se niega a participar el 12 de diciembre, usted va a ser señalado porque la mayoría participan, ¿sí? Pero usted dice, no, yo no participo porque mi fe es diferente, ¿sí? Y entonces lo señalan. El malo señala al justo y miren lo que hace, maquina contra el justo. Vamos al versículo 12. Maquina malos pensamientos contra el justo. Versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. Fíjense bien. ¿Qué significa esta situación de crujir los dientes? Que le da mucho coraje, que hasta aprietan la boca, hasta le rechinan los dientes, pues, ¡oh, esta persona me cae tan mal! O sea, refiriéndose al justo. Mire hasta dónde llega, o sea, qué sentimientos tan controvertidos tiene para la persona que anda en la voluntad de Dios. Entonces le cae mal una persona que busque a Dios. Y luego todavía dice en el versículo 14 que desenvaina su espada. Él quiere ver muerto al justo. Vamos al versículo 14, por favor, alguien que nos lea. Versículo 14. Muy bien, para matar a los de recto proceder. O sea, él
Si no hubiese justos en el mundo, el malo sería feliz, por decir así. Feliz entre comillas, obviamente, ¿verdad? Pero estaría contento si no hubiera personas así. Porque hay personas que les molesta que vengamos a la iglesia. Hay personas, hay vecinos que no quisieran que buscáramos las cosas de Dios. Hay familiares incluso que nos dicen, ¿por qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto vas a lograr? Y, mira, no sales de pobre por estar en tu iglesia. Así dice luego la gente, ¿sí? Porque le molesta esta situación y quiere verla mal. Bien, todavía más, dice que desenvaina la espada contra el pobre menesteroso y también mata al de justo proceder. Toma prestado y no paga, dice en el versículo 21. Y por último, versículo 35, se enaltece, pero se enaltece sumamente. Fíjense bien, vamos al versículo 35, por favor. ¿Alguien que nos lea el 35? Muy bien. Esta clase de personas son sumamente orgullosas. No, yo ¿por qué voy a darle gracias a Dios? Si yo con el sudor de mi frente, si yo por eso trabajo, si yo por eso estudié, yo por eso hago mucho esfuerzo para ganarme la vida, ¿sí? Me levanto a las 3 de la mañana para trabajar y ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Hay gente así, que se enorgullece de esa manera. Entonces aquí el malo está actuando en contra de su prójimo. Bien, entonces ahora vamos a ver la situación. Ahora, ¿cómo Dios actúa o cómo Dios trata a los malos? Pues en la manera como el malo está realizando sus acciones negativas contra el justo, pues ahora Dios también trata con el malo. Porque Dios sale en defensa de aquellos que son suyos, de aquellos que hacen su voluntad. Porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Tal vez en un momento dado pensamos, es que cómo esa gente tan mala está haciendo cosas contra este hermano, contra esta familia cristiana, contra este misionero, y que pues los malos lo están persiguiendo o lo hacen sufrir. Pero miren, Dios no se queda con los brazos cruzados. Tarde o temprano Dios actúa. Y aquí vemos 5 maneras de proceder de Dios hacia el malo. Primero, van a ser destruidos. Versículo 9. Tarde o temprano Dios les va a salir al encuentro. Vamos a ver el versículo 9, ¿sí? Versículo 9, ¿cómo dice? Todos juntos. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Qué va a hacer Dios con esos malignos? Un día les va a salir al encuentro y hasta ahí llegan, ¿sí? Porque es ponerse al tú por tú con Dios. ¿Y quién sale vencedor con Dios? Nadie, ¿sí? Y hay personas que de verdad son tan groseras y tan orgullosas actuando contra Dios que uno se queda hasta con la boca abierta para decir, o sea, ¿cómo puede estar hablando mal de Dios? Pero así hay gente, ¿sí? Porque están tan llenos de orgullo, de vanidad y de poder, de un poder tan insignificante terrenalmente hablando, porque ¿quién se puede poner con el poder de Dios, no? Pero así es, ¿sí? Una cosa más, versículo 10 dice, a ver todos juntos, versículo 10. Pues de aquí, a ver, versículo 10 todos juntos. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. O sea, tarde o temprano, ¿sí? Les va a caer les va a quedar una enfermedad, les va a caer alguna situación grave. Hubo un acontecimiento por los años 20 a 30 en los Estados Unidos, que fue una depresión económica. Se le llama la depresión de Wall Street porque es la calle donde estaban la bolsa de valores allá en Nueva York, y resulta que mucha gente rica perdió toda su fortuna pues en esa depresión económica, y muchos de ellos terminaron suicidándose porque quedaron en la ruina. Entonces
Dios a veces permite ese tipo de cosas. En la Biblia encontramos del famoso hombre rico que decía, ¿dónde voy a poner todos mis granos? Haré nuevos graneros y diré a mi alma, come, gózate, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Sí? Y a veces el malo piensa que le va a ir bien toda la vida y que va a morir feliz, y no es cierto. No es cierto, porque Dios tarde o temprano actúa. Y ahora veamos acá, versículo 17, dice el versículo 17, todos juntos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Es decir, que van a perder fuerza física, van a caer en alguna enfermedad, van a caer en una situación de impotencia, van a quedar paralíticos, van a quedar con Alzheimer, o sea, les va a caer algo y van a quedar así quebrantados, ¿sí? Quebrados. Dice que sus brazos serán quebrados. ¿De dónde viene nuestra fuerza y nuestro trabajo? De nuestros brazos. Pues eso se va a acabar, se va a acabar ese vigor, ¿sí? Y entonces Dios va a actuar de esa manera. Y ahora dice versículo 20, a ver todos juntos el 20, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Antes se utilizaba en la cocina mucho la manteca, ¿verdad? Hoy se utiliza ya mucho el aceite, hoy nos hemos acostumbrado más al aceite, pero antiguamente pues uno iba a las carnicerías para comprar la manteca. Cuando usted colocaba la manteca en el sartén caliente, ¿qué sucedía? Se derretía, se derretía. Bueno, esa es la imagen que está tomando aquí David del hombre malo que ante la presencia de Dios se va a derretir, ¿sí? Se va a hacer un mito, dice, fíjense bien lo que dice acá el texto, serán consumidos, en la parte final, serán consumidos, se disiparán como el humo, ¿sí? Después de que la grasa se deja quemar por un buen tiempo en el sartén, se hace humo y así se va. Y así va a ser esa persona. O sea, va a desaparecer. Entonces Dios actúa de esta manera, como lo dice en el versículo 20, pero ahí está mal escrito. Puse el 4, pero es 20. Bien, ahora vamos a ver esa situación. Hay una cosa más. ¿Por qué el malo es tan malo, por decir así? ¿Por qué llega a una situación mala? Porque él está pensando en su prosperidad, ¿sí? Él piensa que su prosperidad le va a dar todo lo que necesita, que va a estar seguro, que no va a necesitar de buscar a Dios, que no va a necesitar de ninguna otra persona, que no necesita ayuda de nadie, porque Él es autosuficiente, ¿sí? Que Él se vale por sí mismo. Más bien, Él es el que controla a la gente, pero nadie le controla a Él, ni siquiera a Dios, porque está poniendo más su atención en su prosperidad. Veamos, por favor, versículo 7 de este salmo, versículo 7. A ver, todos juntos leamos. Dice así, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mire, dice el Señor, no te alteres, no te pongas mal, no te irrites si esa persona que tú estás viendo que es mala, le está yendo bien, ¿no? No te dejes llevar por tus sentimientos, ¿sí? Déjalo que prospere, porque mira lo que va a pasar. Ahora veamos por favor el versículo 35. El 35 dice así, todos juntos. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía, ¿cómo se extendía? Como laurel verde. O sea, ¿qué significa eso de que se extiende como laurel verde? Significa que sus negocios se hacen prósperos. Y ya puso una tienda grande por aquí, y ya puso otra tienda grande por allá, y ya puso por allá una plaza comercial, y ya por ahí hizo otro negocio, y etcétera, y se está extendiendo. Y piensa ese hombre que las puede de todas, como decimos vulgarmente, y que le va a ir bien. Pero no sabe que tarde o temprano tiene que enfrentarse a Dios, ¿sí? Y entonces
¿Qué es lo que hace Dios con esta persona? Vamos, por favor, al versículo 13 de aquí mismo. Versículo 13. ¿Qué hace Dios con esa persona? Todos juntos. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Quién es la persona más rica de nuestro país? Carlos Slim, muy bien. Puede comprar él con toda la riqueza que tiene, puede comprar 100 años de vida, puede comprar su salud, puede comprar el cielo, puede comprar la bondad de Dios, ¿no? Incluso puede comprar el amor de sus hijos. Ni siquiera eso, ni siquiera. Entonces, dice el Señor aquí que de esa clase de personas Él se va a reír. Y no es la primera vez que menciona a Dios aquí el Salmo que se va a reír del Señor. Ya en el Salmo 2, versículo 4, menciona algo parecido. Vamos, por favor, Salmo 2, versículo 4, y si alguien lo quisiera leer, por favor. Salmo 2 y versículo 4. Muy bien, si leemos el contexto, es de aquella gente que dice, no necesitamos de Dios, vamos a romper nuestras ligaduras con Dios, vamos a vivir a nuestra manera, no nos importa Dios, ¿sí? Y vamos a hacer los Juegos Olímpicos de París y vamos a poner la cena del Señor, o la última cena, ¿no? Y vamos a hacer la representación. Y miren, no, tarde o temprano Dios actúa, ¿sí? Porque piensan que burlarse de Dios, al burlarse de Dios no le va a pasar nada, pero no es cierto. Eso no es verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, ¿sí? Y entonces Dios les hará encuentro. Proverbios 1:26, por favor, ahí adelantito. Alguien que nos lea Proverbios 1:26. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando vinieren los que. Muy bien, entonces el Señor se va a burlar, ¿verdad? Cuando le venga una grave enfermedad, cuando ya no pueda levantarse de la cama, cuando ya no pueda caminar, cuando ande todo tembloroso, porque ya su cerebro no le funciona bien, entonces se va a acordar de aquellos días de prosperidad donde no tomó en cuenta a Dios, pero Dios ya lo va a hacer a un lado. Miren qué tremendo es esto, ¿sí? Entonces, el malo piensa que con su prosperidad sale adelante. Bien, vamos a ver aquí otra vez el texto. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Se acuerdan del famoso texto de Eclesiastés 12:1? ¿Sí? Acuérdate de qué. Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí? Entonces, ese es el momento cuando Dios se ríe de ese tipo de personas que lo desafiaron, lo olvidaron, le dieron la espalda, pero que ahora están recibiendo las consecuencias de ese tipo de actitudes. Y veamos ahora aquí, aquí es el pasaje de Lucas 12, del 16 al 21, donde el Señor dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba, fíjense bien, él pensaba dentro de sí, hacia él se hacían muchas conjeturas, se imaginaba muchas cosas, dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, vete a Cancún, vete a Acapulco, vete por allá, ¿sí? Reposa, come, bebe, regocíjate, pues al cabo tienes todo seguro. ¿Para qué te preocupas del bienestar? ¿Para qué te preocupas de la ayuda social? ¿Para qué te preocupas de lo que diga la gente, sí? ¿O para qué te preocupas de lo que diga Dios? Si tienes todo asegurado. Pero Dios le dijo,
necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mire, qué enseñanza tan tremenda. Entonces, el Salmo 37 tiene que ver precisamente con ese tipo de proceder del que es malo, del que no busca a Dios. Bien, vamos ahora aquí. 37:2, por favor, regresamos al versículo 2 del Salmo 37, aquí ya está escrito. ¿Qué va a suceder con el malo? Dice, porque como hierban serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. ¿Sí? Así va a ocurrir. ¿Sí? Así va a ocurrir con ese tipo de personas. Entonces, el Salmo 37 está contrastando lo que sucede con el justo y lo que sucede con el malo, y primero se menciona de esta manera. Ahora vamos a ver cómo trata Dios a los justos. Así como hubo 9 títulos para el malo, hay 9 títulos para el justo. Fíjense qué interesante lo que menciona aquí el Salmo, porque vimos 9 títulos de los que son malos en contra de la voluntad de Dios, pero ahora aquí los justos se mencionan 9 títulos. Número 1, los que esperan en Jehová, los mansos, versículo 11, el justo que se menciona varias veces, los de recto proceder, versículo 14, los perfectos, versículo 18, los benditos, versículo 22, los santos, versículo 28, el íntegro, versículo 37, el hombre de paz, versículo 37. 9 títulos ahora también para ellos. Entonces, la relación con los justos es totalmente contraria a de los malos, en donde para los justos es todo bendición, todo cuidado, toda ayuda, toda demostración de amor, de misericordia de Dios hacia ellos, ¿sí? Entonces es todo lo contrario. Los 9 títulos del malo mencionan el rechazo total hacia Dios, y aquí la maravillosa comunión que tiene el justo con su Dios, ¿sí? Y por eso le llama de esta manera, 9 títulos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Y Dios le da consejos al justo. Le da 9 consejos especiales para que se cuide, para que viva bien, para que Dios siga bendiciéndole abundantemente. ¿Cuáles son esos consejos? No te impacientes ni tengas envidia de los malos, versículo 1. Confía en Dios y haz el bien, versículos 3 y 5. Deleítete en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por la prosperidad del malo. Deja la ira y desecha el enojo. Apártate del mal y haz el bien. Espera en Jehová y guarda su camino. Todos estos consejos le está dando el Señor al justo para que de esa manera Dios le siga bendiciendo, le siga proveyendo, le siga cuidando, que siga estando bien con él. Entonces, miren, qué bendición tan maravillosa, porque aquí, en lugar de lo contrario de que Dios se aleja del malo y lo rechaza o le sale al encuentro para destruirlo, aquí tiene un cuidado especial por aquel que le ama, ¿sí? De tal manera que como un padre le está dando consejos a su corazón para que le vaya bien en la vida. No significa que se va a convertir en millonario, no significa que tal vez sea una persona que tenga todos los lujos del mundo, pero que al tener la bendición de Dios, lo tiene todo, ¿sí? Recordemos Proverbios 10:22 que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí? Y entonces es lo que quiere Dios. Al estar bien el justo con su Dios, sabe perfectamente que todo le va a ir bien. Aunque en un momento dado tenga que pasar por crisis, por necesidades, por luchas, pero Dios lo va a sacar adelante. Bien, ahora vamos aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué hace Dios con los justos? ¿Cómo es el trato de Dios con los justos? Pues entonces Dios, versículo 4, le concederá sus peticiones. Dice, es una cosa muy tremenda. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero tal vez ustedes han tenido un deseo en su corazón y tal vez ustedes han empezado, a mí me gustaría pues esto,
O a mí me gustaría tener esta ropa, este vestido, estos zapatos, eso. Y de alguna manera le llega esa bendición, le llega eso, de lo que está en su corazón. Y ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera oraron o clamaron a Dios. Simplemente fue su deseo y Dios se los concedió. Dice, ay, Dios, gracias. Llegó así, ¿sí? Llegó de esa manera así. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón nuestro y pues como Padre amoroso nos concede nuestras peticiones. Una cosa más, Él va a actuar conforme a su poder y su misericordia cuando oramos hacia Él. Versículo 5 dice de la siguiente manera, vamos a rezar el Salmo 37 y leamos por favor el versículo 5, todos juntos. Dice así, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, ¿y qué va a hacer? Y Él hará, es decir, que Él va a actuar. Va a actuar cuando confiamos en Él, en alguna necesidad, en algún problema, en alguna situación difícil, Dios va a actuar. Él va a actuar. Y ahora, Él va a exhibir nuestra justicia, es decir, que Dios, en lo contrario del malo que va a ser arruinado, en el caso del justo, lo va a exaltar. Hay una historia bien bonita en el libro de Esther. Están dos hombres. Está Mardoqueo y está Amán. Amán es un hombre poderoso. Es un hombre muy influyente. Es amigo del rey Asuero. Pero Amán odia a los judíos. Amán aborrece al judío y especialmente aborrece a Mardoqueo. Y buscaba la manera Amán de cómo destruir a Mardoqueo. Entonces, un día, resulta que dos eunucos, dice el libro de Esther, dos eunucos planearon la muerte del rey. Planearon un atentado contra el rey. Pero lo descubrió Mardoqueo y dio aviso y se descubrió que era verdad. Y a esos dos eunucos fueron ajusticiados porque querían hacer algo contra el rey. Y quedó escrito. Amán seguía planeando de cómo destruir a Mardoqueo y buscó la manera de no solamente actuar contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, e hizo que el rey Asuero escribiera un edicto para destruir a todos los judíos en el reino, en Persia. Acuérdense que en el libro de Esther menciona que había 120 provincias, era un reino muy grande, y se tuvieron que enviar correos para poder hacer eso. Pero una noche el rey se le fue el sueño, a Asuero se le fue el sueño. E hizo que trajeran el libro de los detalles que había en el reino, el libro de las crónicas, así se le llama, y se puso a leer, o mejor dicho, le leyeron al rey lo que había acontecido, y aparece la historia de Mardoqueo, de que Mardoqueo había ayudado a evitar ese complot contra el rey. Y entonces manda a llamar a Amán y le hace una pregunta. Le dice, oye Amán, bueno, no le dice así, ¿no? Pero en sentido coloquial, oye Amán, si alguien hace a favor del rey algo, salva su vida, ¿qué se le debe hacer? Y Amán pensó que era para él. Ha de haber pensado, el rey está hablando de mí porque pues yo soy su consentido, porque yo estoy cerca de él, y etcétera. Mira, rey, pues vístelo con la ropa real, sácalo a pasar por la ciudad en tu caballo, ponle el anillo real en su mano, y así. Le dice, muy bien, qué bueno que me dijiste eso, hazlo con Mardoqueo, ves y pasea. ¿Sí? Y entonces ahí se ve la diferencia. Dios enaltece al justo y lo pone en alto. Lo pone en alto para que se haga ver que es un hombre que ama a Dios. ¿Sí? Entonces esa historia es muy especial, la historia de Mardoqueo, y es lo mismo que ocurre en un hijo de Dios. Tarde o temprano Dios nos pone en alto ante aquellos que son malos. ¿Sí? Bien, una cosa más, nos va a dar herencia. Hay varios versículos, el 9, el 11 y 22, donde menciona claramente que Dios le va a dar herencia al justo. Vamos a ver versículo 9, por favor, lo leemos todos juntos.
El 9 dice así: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Miren el verbo heredar. Dios va a heredar y nos va a heredar. ¿Y qué somos desde el punto de vista de seguidores de Jesús con Cristo? Romanos 8 dice que somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos una herencia. Y Pedro también lo dice, que tenemos una herencia reservada para nosotros allá en los cielos. Y el Señor Jesús dice que allí tenemos una herencia donde ni la polilla ni el orín corroen, ¿sí? Entonces, qué bendición para nosotros, que tenemos una herencia grandiosa, ¿sí? Y por último, Dios nunca va a desamparar al justo. Versículo 28, todos juntos dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Mire el tercer renglón de este versículo: para siempre serán guardados. Estamos guardados para siempre en la mano de Dios. Sí, a veces nos caemos, nos damos nuestros raspones, nos enfermamos, pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos guarda en el hueco de su mano. Miren qué bendición. Vamos a una cosa más todavía. El trato de Dios con el justo, ¿sí? Una protección inigualable. En los últimos versículos, 39 al 40, dice este salmo: pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y mire estos versículos, estas palabras en este versículo. Jehová fíjense bien, los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará. 4 veces los salvará, los librará, los libertará, los salvará. Eso quiere decir que Dios tiene un cuidado especial por cada uno de aquellos que le aman, ¿sí? Entonces, ese es el trato que Dios tiene para aquel que le teme, que le busca, que le sirve, que desea darle la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, vale la pena servir a Dios, vale la pena esforzarnos en darle lugar a nuestro Dios, porque ahí está la recompensa, ahí está la bendición para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuatro verbos que expresan la manera como Dios nos está protegiendo, ¿sí? De una manera tan grandiosa. Vea qué versículo tan tremendo. Aquí, estos 2 versículos son promesas de Dios, ¿sí? Promesas de oro de Dios para nuestras vidas. Entonces, tomemos en cuenta esto. Bien, por último, vamos a la parte final. Vamos ahora a la providencia de Dios. Conocemos este famoso texto. Joven fui, vamos a leerlo todos juntos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Y es una realidad o no? Sí, es cierto, porque Dios ha sido bueno y nos sigue proveyendo, y a veces hasta mucho más de lo que nos imaginamos, porque así es Dios. Bien, ¿cómo se manifiesta la provisión de Dios? ¿Cómo se manifiesta esa providencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta ese cuidado tan especial de Dios hacia nuestras vidas? En esas acciones: concederá tus peticiones, nos dará herencia, suple las necesidades nuestras, sostiene nuestra mano y nos protege del mal, ¿sí? Bueno, aquí en relación hacia el justo, pero haciéndolo más personal, ¿sí? Entonces, hay 5 cosas que Dios hace en su providencia. Todo eso es a nuestro favor. Así como ocurrió en el tiempo de David hacia los justos, ahora lo está haciendo también hacia nosotros. Entonces, Dios es tan maravilloso que de verdad, día tras día, Él está dándonos su cuidado providencial, ¿sí? No nos va a faltar nada. Tal vez un día que nos toque comer taquitos de frijoles con salsita y nada más, pero al otro día Dios va a suplir de otra manera. Y así Dios es grande, porque
de verdad que Dios no nos va a dejar, ¿sí? Dice el Señor Jesús, si nosotros como padres siendo malos, si nuestro hijo nos pide pan, dice, ¿le vas a dar una serpiente? Pues no, claro que no. Y siendo malos, ahora cuánto más nuestro Dios que es perfecto, ¿no? Entonces Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, pero hay que confiar en nuestro Dios. Entonces veamos, aquí hay 5 acciones de la providencia de Dios. Nos concede nuestras peticiones, da herencia, suple nuestras necesidades, sostiene nuestra mano y nos protege del mal. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo es la providencia en el Nuevo Testamento? Pues lo vemos en las palabras del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Sí? ¿No vale más un hijo de Dios? ¿Sí? Entonces, si Dios tiene cuidado por esos pajaritos y cada mañana ellos tienen su alimento y salen a sus actividades volátiles, pues mucho más nosotros, ¿sí? Entonces Dios actúa de una manera tan especial. Y nos acordamos también de este texto, ¿verdad? De este texto que es clave, ¿verdad? En la providencia de Dios. ¿Lo leemos todos juntos? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué nos va a suplir el Señor? ¿Qué nos va a suplir? Dice todo lo que nos falta. Entonces, tengamos la plena confianza que el Señor va a actuar de esa manera. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de David, porque así él lo vio tan grandemente. ¿Qué aprendemos de este maravilloso salmo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo relacionado con este salmo? Salmo 37.